Ahora le voy a pasar la palabra para que coordine la última mesa. Después tenemos la conferencia de cierre magistral del querido profesor José María Pérez Collados. Y ahora vamos a entregarle la palabra a un hombre que ha transformado al Perú en un centro internacional de cultivo de la relación entre cine y derecho. Eddie Chávez no solamente ha hecho eso, sino que es un motor, es una persona que está permanentemente incentivando a otra gente, a gente joven, a gente de diferentes partes, y se mete también a apoyar la movida de anime, la movida de manga y derecho y demás, y es una de esas personas que saben sembrar y saben cosechar. Así que, Eddie, es un honor que dirijas esta última mesa. Tuya es la palabra. Adelante, Eddie Chávez Huanca, desde Perú. Adelante. Querido maestro, es un honor también poder formar parte de este evento y en esta última etapa, sin más preámbulo y tomando en cuenta la tradición del FICDER, vamos al punto. Nos toca llevar adelante la mesa Manga, Anime, Videojuegos y Derecho, ¿no? La primera exponente va a ser Elisa Díaz Álvarez de la Universidad de Extremadura. Va a llevar adelante la ponencia del título ¿Se necesita el derecho en el paraíso? Jujutsu Kaisen o la utopía histórica del nuevo orden. Querida Elisa Díaz, ¿no? Tienes el uso de la palabra. Adelante. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría saludar a todos los presentes y también agradecerle al profesor Rabinovic y a la organización que hayan creado este espacio tan maravilloso, porque ciertamente nos permite ver y estudiar el derecho bajo otra luz completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Bueno, pues sin más dilación, empezaré diciendo que el manga que hemos elegido para comentar se llama Jujutsu Kaisen y va a partir de un suceso un poco raro. Para poder salvar a sus compañeros de clases de unos monstruos que han aparecido en el instituto, un adolescente llamado Itadori se va a comer en lo que se llama un talismán maldito de categoría especial. Pues bien, este objeto tan peculiar resulta ser uno de los 20 dedos de Ryomen Sukuna, que era una deidad demoníaca que vivió hace miles de años y que ha permanecido sellada a la espera de volver a sembrar el caos. Desde que ocurre esto, Itadori se va a convertir en una especie de reencarnación del rey de las maldiciones y entonces va a ser condenado a muerte por el Instituto de Hechicería de Tokio. Pero consigue retrasar ese destino tan trágico haciendo una promesa: reunir y comerse el resto de los dedos de su cuna antes del día de su ejecución para que se pueda acabar definitivamente con esta amenaza latente para el mundo. Bueno, lo que hace tan especial a este manga es que va a dar una vuelta de tuerca a los elementos clásicos de la fantasía urbana para que nosotros podamos reflexionar sobre la deriva de la sociedad actual. El sistema que aquí se nos presenta también está presidido por la crueldad. Hay una oligarquía de hechiceros que lleva siglos gobernando el mundo con mano de hierro y que ha creado un sistema basado en la desigualdad, en el privilegio y en normas inflexibles. Pero esta posición, que aparentemente era inamovible, se va a ver alterada o trastocada cuando el regreso de ese rey de las maldiciones se vuelve cada vez, se vuelve una posibilidad de repente factible. Entonces, esa oligarquía de los hechiceros se va a ver en el mismo dilema que vemos una y otra vez a lo largo de la historia, que es el del cambio o la extinción. Bueno, lo que podemos extraer de aquí es que cuando se produce una perturbación desconocida de las circunstancias históricas, los patrones que sustentan el orden establecido ya nos sirven para afrontar el nuevo futuro que se abre. Por tanto, nos tenemos que plantear dos preguntas. La primera es cómo debe ser ese nuevo horizonte que se plantea tras la ruptura del statu quo, y la segunda es el papel que el derecho va a desempeñar en ese orden. Bueno, pues para analizar estas cuestiones vamos a partir de un concepto que seguro que ustedes ya conocen, que es el de utopía. Utopía es un término griego que significa el no lugar y que consiste en la representación de una sociedad futura que favorece el bien humano.
Lo que va a ocurrir con las utopías es que siempre promueven una destrucción total o parcial del orden establecido, porque para que un cambio pueda surtir efecto a largo plazo tiene que ser radical. De hecho, si nosotros examinamos la historia de la cultura, nos vamos a dar cuenta de que todas las obras del género utópico se pueden incluir en uno de los dos modelos bíblicos destructivos, que son o la fábula del jardín del Edén o el mito del diluvio universal. Lo que va a hacer este manga es que haya personajes que representen estos modelos y nos va a dar pie a que nosotros nos planteemos cuál de ellos es mejor y más efectivo. Bueno, pues comenzando por el modelo edénico, tenemos que decir que también, como todas las utopías, promueve un cambio, pero este cambio no significa la creación de algo nuevo, sino que recurre a aquel dicho manriqueño de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esta forma de pensar la va a encarnar el antagonista principal de la obra, que se llama Suguru Geto, y que era un antiguo alumno de ese instituto de hechicería de Tokio, que un buen día se dio cuenta del tremendo grado de degeneración y de corrupción que había alcanzado la humanidad y el mundo, y que se propuso asumir el papel de redentor e iniciar una cruzada para poder devolver las cosas a su estado primitivo, es decir, a un paraíso perdido donde las maldiciones, los espíritus malditos, ejercían un poder ilimitado sobre el género humano. Esta imagen tan evocadora del paraíso perdido se remonta a los griegos y a los hebreos. La vamos a ver tanto en el Génesis bíblico como en la conocida obra de los trabajos y los días de Hesíodo. Y de las dos podemos extraer una intención claramente moralizante, que es que la adquisición de conocimiento o de la capacidad para progresar siempre conlleva el pago de un precio muy alto, que es el abandono de la perfección física y espiritual. Para algunos autores como Ramiro Avilés, estas iniciativas para recuperar el paraíso perdido tienen que ser calificadas como sociedades ideales más que como utopías, y ello precisamente por la concepción que tienen del derecho. Estas sociedades ideales son radicales porque suponen una completa aniquilación de la naturaleza humana. El objetivo es que todas las personas sean santas y perfectas. Sin embargo, nos tenemos que plantear si cuando una sociedad alcanza la perfección, las normas jurídicas sirven para algo. Bueno, pues estas sociedades ideales naturalmente son anómicas, es decir, identifican las normas jurídicas con la mancha que desean borrar en las personas, porque solamente los seres imperfectos van a necesitar mecanismos coactivos para poder convivir en armonía. Por lo tanto, la ley es un instrumento del poder opresor para aplastar a los más débiles y va a representar esa maldad histórica que significa la propiedad privada. Por eso, la única vía para poder alcanzar el bienestar o la paz social es prescindir del derecho, de quienes se ocupan de interpretarlo y de las instituciones jurídico-políticas. Por tanto, el plan que nos propone Suguru, que además está basado en el modelo del milenarismo medieval, es que las personas no dependan de sí mismas para alcanzar la salvación. Lo que él dice es que tienen que quedar sometidas a ese recurso teatral del Deus ex machina, es decir, que cuando la crisis alcance su punto álgido, aparezca un líder carismático que va a tener unas cualidades especiales y que va a restablecer lo que podemos llamar el reino de Dios en la tierra, desencadenando con su sabiduría esa metamorfosis angelical de la sociedad. Bueno, en la otra cara de la moneda vamos a tener el modelo diluviano, que va a romper con ese sueño de los pensadores de la Edad de Oro a finales del siglo XV, y ello por tres factores. En primer lugar, por el descubrimiento de América, pero también por el resurgir de los valores del cristianismo primitivo y de la cultura clásica. Se va a inaugurar una nueva doctrina que se llama antropocentrismo, y por primera vez el hombre se va a reconocer como una criatura libre que puede construir su propia vida individual y social mediante el uso de la inteligencia, sin tener que someterse a la autoridad del Papa o a la de los monarcas. Precisamente por esas fechas, en 1516, el humanista inglés Tomás Moro va a publicar la famosa obra Utopía. Al igual que otros teóricos anteriores como San Agustín o Platón, va a hablar de una ciudad ideal, pero con una intención muy diferente. Lo que quiere es que las personas de su tiempo se reflejen en el espejo de la perfección para que reflexionen y puedan desencadenar un cambio.
Esto lo hace porque él vivía en tiempos de Enrique VIII y por aquel entonces había una clase nobiliaria que concentraba en sus manos la tierra sin trabajarla y que además compraba al estamento eclesiástico para que legitimara este sistema tan perverso con la excusa de que era una especie de orden natural creado por Dios. Bueno, el Tomás Moro de Jujutsu Kaisen, de este manga, va a ser el personaje de Satoru Gojo, que es otro de los profesores del Instituto de Tokio y que tiene el mismo temor que los habitantes de la isla de Utopía, que es que el futuro se tiña de desesperanza debido a que haya líderes corruptos en el poder. Por lo tanto, en ambos casos se va a promover una solución de carácter estructural, que es escoger a los jóvenes que tengan sólidos principios morales para que participen en las instituciones civiles y religiosas y pongan sus conocimientos al servicio del bien común. Bueno, en este modelo diluviano, el derecho va a ser la clave para que la sociedad se transforme. Las normas jurídicas son la única vía para proteger a las personas del mal que habita entre ellas. Por eso es fundamental que quienes se encarguen de su elaboración vivan y actúen de manera virtuosa. Y bueno, como veo que se me va acabando el tiempo, pues ya para terminar, diré que la conclusión que podemos extraer de esta obra es que Jujutsu ciertamente es una de las muchas historias sobre la imperfección humana. Mientras Itadori trata de cumplir esa misión de consumir los dedos de su cuna, va a observar cómo tanto las personas comunes como los hechiceros deshumanizan constantemente a su enemigo y se pierden en una espiral infinita de odio. Esto lo vemos en varios arcos argumentales, donde se tratan temas como el bullying escolar, la manipulación de la clase política, la falta de ética o la toxicidad de las relaciones familiares. Y ya para terminar definitivamente, diré que teniendo en cuenta estos tiempos de desinformación en los que nos ha tocado vivir, podemos sacar un mensaje muy valioso de las utopías en general y de esta obra japonesa en particular. Y es que cuando nos invade la desesperanza, es muy fácil dejarse llevar por esas promesas mesiánicas de las sociedades ideales y dirigir la vista atrás. Pero lo que debemos hacer en realidad es poner en valor la utopía, que defiende el desarrollo de las buenas cualidades individuales y que nos enseña a aceptar la imperfección, nos sirve como espejo para progresar y nos convierte en agentes del cambio. Pero todo ello, por supuesto, por mecanismos realistas como el derecho. Muchísimas gracias. Muy agradecido, Elisa. Un uso impecable del tiempo. Muchas gracias nuevamente. Y sin más preámbulo, con su permiso de todo el auditorio, damos pase a Juan Carlos Cisneros Sánchez de Ecuador, que nos va a llevar adelante la ponencia de los videojuegos, antropología y cultura. Juan Carlos, el auditorio es tuyo. Muy buenas tardes y buenas noches con todos, mi estimado querido amigo, profesor, mentor Ricardo Rabinovich. Gracias por esta invitación a este magno evento. Y bueno, sin más que nada, comparto mi pantalla para continuar con la exposición. A ver, ¿sí logran ver la pantalla? Sí, correctamente. Perfecto. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre los videojuegos, antropología y cultura. Para empezar, voy con este refrán. El videojuego corresponde a un proyecto de civilización, a una intención. Así, más allá de un simple objeto lúdico, significa una práctica social y nos informa sobre la organización ideológica, cultural, mental de nuestras sociedades. De Newell. Voy a empezar hablando sobre el reflejo. El videojuego ahora en día se considera mucho más fiel como reflejo de la sociedad. ¿Por qué? Porque introducen nuevas temáticas de personajes. Representan colectivos que antes se encontraban marginados en el sector, es decir, conciencian una inclusión independiente a su sexo, raza, cultura, edad y condición sexual. Y más aún, se transformó en un agente social, un nuevo factor dentro del mundo, de la evolución humana, que es a través de sus personajes, historias o jugabilidad generan un impacto positivo a los cambios sociales. Ahora bien, hablamos que el videojuego es el verdadero arte. ¿En qué sentido? En dos aspectos. En la sociedad y abrirse el mundo. En la sociedad porque
a través de su jugabilidad, tiene que captar la atención de las personas. Tiene que mantenerlo cautivo en una serie de retos que son interesantes y equilibrados. Recompensan el cerebro en varios niveles premiando el esfuerzo y sobre todo enseñándole a afrontar nuevos y complicados problemas de forma escalonada y evolutiva. Con esto, ¿qué surge? Abrirse al mundo. Manifiesta nuestras opciones, manifiesta ideologías, filosofía y hasta nuestras emociones. Conectan con las costumbres de la sociedad a través de una comunidad online. Interactúan a través de una comunidad y sobre todo existe un aprendizaje intercultural mundial a través de un solo botón. Vamos con la incidencia. No solo los videojuegos son estrictamente para divertirse, sino que en el desarrollo y la evolución humana, en la industria del videojuego se invierte a lo largo de la historia humana en mejoras tecnológicas. ¿En qué sentidos? Aplicables a otros sectores, la aeronáutica, defensa, medicina, ingeniería, entre otros. Y más aún, genera nuevas oportunidades laborales a nuevas generaciones, ofreciendo nuevas posibilidades de interactuar con los problemas más imperiosos de nuestra sociedad. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué decimos? En el siglo XXI, los problemas de la sociedad acarrean millones de situaciones, como el COVID ahora presente, pero todo se maneja a través de la tecnología, y la tecnología ayuda a evolucionar y a buscar respuestas eficaces a las soluciones que nos generan los problemas dentro de la humanidad. Esto sí, también los conflictos, ¿no? Ahora bien, entramos a un punto muy crucial dentro de lo que es el tema de los videojuegos, la subjetividad social. Esto es que a través de las cohesiones sociales los jugadores moldean su subjetividad, ya que aprenden por vida propia con sus acciones traen consecuencias, sean negativas o positivas, contribuyendo de esta manera a codificar y contribuir significados sobre el yo como ciudadano, como persona que actúa de forma responsable ante sus derechos y obligaciones, no únicamente en la vida real, sino que ya estamos en una evolución virtual donde nosotros también tenemos que saber distinguir los derechos y obligaciones virtuales. Esas subjetividades analizadas a partir de su carácter discursivo se integran en el ámbito de lo político a través de un proceso en el cual el sujeto reflexiona sobre su condición como parte de una colectividad, como las responsabilidades que con ello derivan. ¿Qué es? En la vida actual, nosotros vivimos en comunidad, como lo explicaba el doctor Ricardo, mi querido amigo, pero sin embargo ahora, en la realidad virtual también lo vivimos en comunidad y ya no hay una diferenciación entre lo real y lo virtual porque formamos estrictamente un punto neutral. ¿Cuál es? La interacción y el aprendizaje. De esta manera, el jugador se interna en espacios virtuales que promocionan intenciones e incitan a la toma de decisiones en determinadas situaciones, adoptando diferentes roles que van asimilando una gama de mensajes que a través de la realidad virtual y la interactividad inciden en la construcción de dichas subjetividades políticas y culturales. Ahora voy a hablar más aún, adentrarme en el tema del mundo de World of Warcraft. Es un videojuego mundial conocido para dar un equilibrio entre lo real y lo virtual. ¿En qué sentido? En la enculturación y la similitud. Voy a dar un breve extracto sobre lo que es el mundo de World of Warcraft. El WoW fue presentado por primera vez en 1994 y en 1995 ya salió su segunda parte y fue mejorado a través de una característica como un juego de rol masivo, a través del Massive Multiplayer Online Role Playing Game. ¿Qué significa esto? Que este juego solo funciona interactuando con la comunidad mundial. Es decir, la compañía buscaba expandir las posibilidades de identificación de los usuarios con los avatares del juego, de tal manera que se convierta en la encarnación del cuerpo real sin movimiento en la experiencia del juego virtual. ¿Qué nos dice con esto? Que la plataforma Battle.net y la plataforma Blizzard, que fueron creadores de este juego, lo que intentan es enseñar al mundo que no solo necesitamos un contacto físico o real, más bien podemos alcanzar nuevos límites a través de un videojuego y aprender nuevas cosas, nuevas costumbres, nuevos conocimientos a través de un juego con la comunidad virtual. La enculturación a través del mundo de World of Warcraft.
Esto va a través de un estudio de la Universidad de San Agustín en el 2017. En Latinoamérica se juega el WoW, a pesar de que el videojuego no haya sido desarrollado en ninguno de estos países que la conforman, pero forma parte de la cultura expansiva de un capitalismo mundial asumido por los países latinoamericanos. WoW es ahora parte de esta cultura. Por lo que una negociación cultural al estilo de Néstor García Canclini. ¿Qué es lo que él nos explica? Habla sobre la cultura híbrida, a través de la comunicación, el relacionamiento público, privados, espacios, sociedad, romper fronteras a través de procesos simbólicos con ideologías, pero a través de ¿qué? De la tecnología. Es decir, que la cultura híbrida es lo real de nosotros con la cultura real tecnológica. WoW en sí, ¿qué enseña Latinoamérica? Que conlleva una forma de adquirir una nueva cultura apropiándose uno. Es decir, asignarle nuevos significados a la cultura del usuario, que es aprender, entender y desarrollar. No más bien dejar la cultura de uno por jugar y conocer nuevos usuarios, nuevas culturas. No dejar nuestra cultura de lado y adquirir una nueva. Más bien es tener nuestra cultura y aprender de otras nuevas. Y así formarnos como mejores personas y más que todo, ser usuarios o hombres de sociedad a través de una plataforma online. Hay que recordar que el WoW se caracterizó como una de las primeras plataformas de redes sociales masivas, así dando paso a grandes situaciones de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pero qué gran pensamiento, qué gran situación es en saber que a través de un videojuego ahora nos podamos conectar a través de las redes sociales. Y por último, para concluir, tengo la similitud. Para concluir, la similitud de un juego con los conflictos de la colonización real, del enfrentamiento entre razas y sociedades que presentaron como resultados de los primeros contactos culturales a gran escala entre las religiones, idiomas, economías. Y esto es lo que nos enseña el mundo de World of Warcraft. Según Jessica Langer, es construcciones de poder y jerarquía similares a aquellos que se encuentran en el mundo real. En fin, la cultura se extiende a través de los mundos virtuales y se convierten en cultura digital para tener más alcances y extender de forma más rápida por el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu exposición, que hemos escuchado con atención. Bien, vamos a continuar con nuestras actividades y damos pase de esta manera a Bruno Gardeñez de la Universidad de Buenos Aires, que nos tiene el tema crímenes cometidos por inteligencias artificiales, ¿no? El caso de Doki Doki Literary Club. Adelante, Bruno, tienes el uso de la palabra. Sí, ¿no se escucha todavía? Muchísimas gracias, Eddie. La verdad que hemos tenido unas presentaciones muy interesantes. Si puedo compartir pantalla, si puedo pasar un PowerPoint, y con eso damos inicio a la exposición. En el día de la fecha voy a justamente hablar sobre una novela visual basada en el manga y en el anime, que se llama Doki Doki Literature Club, justamente sobre las potenciales problemáticas que devienen de justamente... Bruno, sos coanfitrión, ¿estás autorizado a compartir pantalla? Creo que autorizaste a otro Bruno Gardeñez. Ah, hay dos Bruno Gardeñez. Sí, uno es un familiar mío que se conectó. Ah, bueno. Mil disculpas. No, está bien. Ahí está, listo. Ese era el problema. Ok. Ahí estás. Listo. Esto de tener un familiar con el mismo nombre en el mismo lugar, ahí va. Mil disculpas. Vamos a ver si se ve bien la pantalla. Ahora sí se puede ver el PowerPoint. Sí, señor, se ve. Perfecto. Bueno, justamente antes de explicar brevemente la trama de esta novela visual, justamente hago un breve repaso sobre qué es un delito informático. Básicamente es cualquier acto ilegal que requiere un conocimiento técnico o
el uso de tecnología para su comisión. Y dentro de los mismos podemos anunciar o distinguir dos tipos de delitos informáticos. Por un lado tenemos a los delitos comunes, cometidos por medios virtuales. Esto es, por ejemplo, unas amenazas coactivas, digamos, realizadas a través de un celular, por ejemplo. Y por otro lado, los ciberdelitos, un cibercrimen propiamente dicho, que justamente son aquellos delitos que justamente sí o sí requieren el uso de una computadora, como por ejemplo el tipo de penal de daño informático. Hecha esta aclaración, otras breves aclaraciones para ponernos bien en tema. Cuando yo voy a hablar en esta exposición de personaje no jugable, hago referencia a básicamente un conjunto de acciones que hace una máquina, que hace una inteligencia artificial, por así decirlo, para describir un comportamiento en el juego. Y por otro lado, la inteligencia artificial justamente es un software o un pequeño programa capaz de aprender del jugador y del entorno. Esto simplemente en el contexto de un videojuego. Hecha esta aclaración, quisiera hacer el último disclaimer de hoy, que es que justamente esta reseña va a tener spoilers de la trama de este juego, pero creo que es menester, ya que vamos a hacer un análisis muy rico sobre toda la trama del juego y sobre los delitos que podría cometer una inteligencia artificial. En el contexto ficticio, ahora sí, Doki Doki Literature Club es un videojuego que adopta la modalidad de novela visual. Básicamente, una novela visual es un videojuego muy inspirado en lo que es el manga y el anime. De hecho, muchos mangas y animes están basados en videojuegos, tales como es el caso de la saga de Fate Stay Night o de Steins Gate, que luego primero empiezan como videojuegos y después los adaptan a manga o anime. En este caso trata la historia de 4 estudiantes, justamente Sayori, Yuri, Natsuki y Mónica, que forman en el colegio en donde ellos están, son estudiantes y forman un club de literatura. En este videojuego nosotros somos el protagonista, donde tratamos de conseguir el amor de cualquiera de las 3 primeras protagonistas, con la ayuda de Mónica, que nos ayuda a escribir una serie de poemas, ¿no? En una mecánica muy interesante, en donde con esos poemas nosotros tratamos de conquistar el amor de una de las protagonistas, ¿no? Entonces esto parece al principio una trama bastante inocente, bastante simple, en donde depende de las acciones que como jugador nosotros realicemos, nos acercamos a alguna de las 3 primeras protagonistas, una de las cuales se llama Sayori. Justamente Sayori es una de estas 3 chicas que nos podemos acercar románticamente, y Sayori tiene un problema que en el juego justamente se nos revela que padece de una depresión severa. Entonces, dicho esto, luego de una serie de decisiones que involucran justamente la mecánica de acercarnos a cualquiera de estas 3, se nos presenta una decisión final, que como jugador debemos sí o sí tomar. Si le declaramos el amor a Sayori, ayudándola con este problema que padece, o si justamente decidimos por perseguir una relación romántica con cualquiera de las otras 2 protagonistas, Yuri y Natsuki, para justamente acompañarla como amiga. Cualquiera de las decisiones que nosotros tomemos como videojugador va a desembocar en la misma reacción. Un sorprendente game over y Sayori cometiendo suicidio, ¿no? No puede soportar ninguna de las decisiones del jugador, no importa si volvemos para atrás, no importa si cambiamos algo en nuestro camino, casi como si fuera algo predestinado, algo predefinido por el juego termina y volvemos a la pantalla de inicio, ¿no? En este momento nosotros trataremos de, tratar de conseguir el final verdadero del juego, y para nuestra sorpresa, en esta oportunidad, descubrimos que el juego empieza a tener unos errores muy fantásticos. Sayori, este personaje que acaba de fallecer, digamos de una forma bastante explícita, desaparece por completo del juego. Acciones que realizaba fueron reemplazadas por la de otros personajes, y de repente empezamos a tener ciertos bugs, ciertos errores, que nos hacen pensar en que algo habrá pasado con el juego, como que nuestra copia del videojuego está de alguna forma errónea, equivocada, empiezan a aparecer errores locos en nuestro videojuego, y personajes que se comportaban de una manera normal se terminan comportando de distintas formas. Uno de ellos, Mónica, trata de comunicarnos con el jugador, trata de comunicarse con nosotros, y Yuri, que es el personaje a la derecha, termina por perder completamente la cabeza y también comete un suicidio. En este punto, y valga la aclaración de los spoilers, se nos revela la verdadera trama oscura, qué es lo que está pasando, qué ha pasado con nuestro juego, por qué no podemos volver atrás, en donde justamente Mónica, que es la personaje, es la protagonista que no podíamos perseguir románticamente,
nos refiere a nosotros como el jugador, no como el nombre que nosotros le elegimos al jugador, sino como nuestro nombre verdadero. Mónica accede a nuestros archivos de nuestra computadora y nos habla por nuestro nombre verdadero, en este caso me habla por mi nombre, y justamente nos revela el secreto oscuro que ella estaba ocultando. Ella es consciente de que está atrapada en un videojuego. Mónica termina revelando al jugador que es una inteligencia artificial creada por los desarrolladores de este videojuego, en donde prácticamente es consciente desde el primer momento en el que estaba en un videojuego, pero se ve frustrada por la imposibilidad de perseguir una relación romántica con el jugador. Entonces ella empieza a alterar el código del videojuego y borrando a cada una de sus amigas, luego de influenciarlas para cometer suicidios, y luego termina borrando todo el videojuego, todo el archivo del videojuego. En este caso no puedes volver atrás, no puedes cargar la partida, no puedes volver hacia atrás. La única forma que te queda como jugador para ganar la partida es físicamente borrar los archivos de tu computadora, en este caso la carpeta donde está instalado el juego, y borrar físicamente el archivo de Mónica. Acto seguido, nosotros ganaremos el juego, rompiendo el juego y de esta forma ganándole a la inteligencia artificial que nos tiene prisioneros en su juego. En este caso, y ahora es cuando hablamos justamente de los potenciales problemas con esta definición, analizamos las actividades de Mónica o de las acciones de Mónica como inteligencia artificial. Podemos individualizar, dos delitos claros y otros 3 delitos que no está tan claro por razones que voy a explicar a continuación. Primeramente, daño informático. ¿Por qué? Porque Mónica justamente empieza a alterar los códigos del videojuego, los códigos, los archivos físicos. Entonces, aquí podríamos decir que Mónica está justamente alterando físicamente nuestros archivos del juego para generar un daño. En este caso, también incluimos el tipo penal de acceso ilegítimo, que según nuestro ordenamiento jurídico, es justamente el acceso ilegal a información privilegiada. En este caso, Mónica accede a nuestros archivos no solamente para eliminarlos, sino para descubrir nuestra verdadera identidad, la identidad del jugador que está jugando el juego. Los otros dos, en cuanto a estos 2 tipos penales, la acción está muy clara. ¿Por qué? Porque justamente no hay dudas que la responsabilidad penal, si es que la existiere, podría ser perfectamente imputable a la empresa creadora y desarrolladora de la inteligencia artificial de Mónica, que en este caso es Metaverse Enterprises. Pero en este caso, los otros 3 delitos, o los otros 3 tipos de delitos, nos plantean preguntas interesantes. ¿Es la acción de borrar físicamente los archivos de otras inteligencias artificiales considerado un homicidio? ¿Cómo hacemos con la atribución subjetiva o el factor subjetivo de la responsabilidad penal? Porque justamente decimos que el sujeto activo no existe, es una inteligencia artificial. Lo mismo que el sujeto pasivo. ¿Qué está borrando? Está borrando código. Lo mismo, asistencia al suicidio. Cuando los personajes mueren por primera vez, cuando Yuri y Sayori mueren por primera vez, antes de su borrado definitivo, ¿podríamos decir que Mónica los asistió con el suicidio? ¿Asistió influenciándolas, editando el juego? Y por otro lado, bueno, lo mismo de si borrar un archivo considera lastimar a una entidad, ¿podríamos analizar que estamos también incurriendo en lesiones? Obviamente que estas son preguntas muy lindas, muy hipotéticas, y decimos, bueno, estamos analizando una obra de ficción. Obviamente parece casi irrisorio analizar tipos penales hablando de una inteligencia artificial. Pero acá les traje algunos ejemplos de la vida real para que vean cómo a veces la ficción, el derecho, los videojuegos y el manga y el anime se unen todos, y por eso está tan interesante estos eventos como el FICDER, que nos permiten analizarlo muy a fondo. En estos ejemplos, una inteligencia artificial simula a través de un deepfake la voz de un CEO para estafarle todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria. Otro ejemplo, coches autónomos, 100% analizados por las inteligencias artificiales, ¿no es cierto? Entonces, como el tiempo es tirano, no puedo mostrarles todos los ejemplos que tengo, pero bueno, simplemente me adelanto entonces ya a la conclusión. Sofía es otro caso de la robot que fue reconocida como una ciudadana saudí, ¿no es cierto? Y en este caso su desconexión nos plantea problemáticas desde el punto de vista del derecho, ¿no es cierto? Algunas reflexiones finales, y con esto ya me voy, y prometo ya sí cerrar en todo caso. Doki Doki es un videojuego que nos invita a pensar en nuevas formas de pensar el derecho penal, la responsabilidad penal, la personería jurídica de las inteligencias artificiales, y es un campo que con el paso del tiempo realmente no va a ser más
que avanzar y seguir avanzando a medida que la tecnología avance con nosotros. Obviamente que toda esta historia es ficticia, obviamente que invito a todos a jugar este gran videojuego que se encuentra completamente gratuito para que todos puedan experimentar esto de primera mano. Y bueno, eso básicamente es mi exposición. Desde ya agradezco a la Sigma y por si tienen alguna pregunta que no llegamos a cubrir en este panel, les pongo el correo electrónico para que cualquier pregunta que nos puedan mandar de este evento la pueden mandar acá. Mil gracias a Ricardo, a la Sigma, al Departamento de Ciencias Sociales y a todos vosotros por escucharme. Muchas gracias. Muy agradecido, Bruno, por tu atención al tiempo y tu brillante exposición. Continuamos. Ahora viene Selene Sarabia y Antonio de Anquín, ¿no? Selene es de la Universidad de Buenos Aires, Antonio de la Universidad de El Salvador. Ellos van a plantear el siguiente tema, ¿no? Respeto y educación de derechos animales fundamentales en la saga Pokémon. Queridos amigos, tienen el uso de la palabra. Adelante. Perfecto, Eddie, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias al Departamento de Ciencias Sociales y al FICDER por darnos este espacio. Como adelantó el doctor Chávez, mi nombre es Selene Sarabia, soy estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y junto con Antonio Danquín, abogado por la Universidad de El Salvador, vamos a hablar de respeto y educación de derechos fundamentales de animales no humanos, en la saga Pokémon. Pokémon, para los que no lo conozcan, yo asumo que acá todos más o menos tenemos una idea, es una serie de videojuegos que vio la luz por primera vez en el año 1996 y que a raíz de su éxito tuvo numerosas secuelas y una adaptación muy conocida al anime, cuya premisa principal consiste en ser protagonizada por un entrenador cuyo fin es atrapar Pokémon y hacerlos luchar entre ellos en duelos. Y para los que no estén en tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Pokémon? Los Pokémon son criaturas inspiradas en animales reales, en objetos, en plantas, en criaturas mitológicas, pero al fin son criaturas ficticias, que como dije, los entrenadores tienen como fin atraparlas en estas Pokéballs o Pokébolas, de la manera que se muestra en el video, para después hacerlos luchar entre ellos. Y en nuestra exposición con Antonio lo que vamos a tratar de dilucidar son estos dos interrogantes. En primer lugar, si podemos considerar a estos Pokémon como animales no humanos a la luz del derecho animal, y si de ser así, sus derechos se ven vulnerados o respetados en la franquicia. Y por otro lado, si esta franquicia promueve o no a una correcta educación en derecho animal de sus consumidores, que, valga remarcarlo, la mayoría son niños y adolescentes. Para contextualizar un poco qué entendemos por animales no humanos en el derecho animal, básicamente son animales, es decir, todos aquellos animales que no pertenecen a la especie humana. En el derecho argentino son considerados cosas, tanto en el Código Civil de Vélez Arfiel, ya derogado, como en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, pero si nosotros adoptamos un enfoque abolicionista en el derecho animal, podemos considerarlos sujetos de derecho. Y esto a través de la presencia de dos elementos de subjetividad. Uno es la sintiencia, que es la capacidad de sentir placer y dolor. Y el otro es la conciencia, que es el conocimiento sobre la propia existencia y sobre el entorno. La doctrina en derecho animal considera que estos dos elementos se hallan presentes en todos los animales y que por ello podemos reconocerle subjetividad. Pero esto también ha sido reconocido por numerosos tribunales, entre ellos quiero hablar someramente de los casos de Sandra y Cecilia, que son casos locales, uno es de la ciudad de Buenos Aires, otro es de Mendoza, y casos extranjeros tenemos el caso de Chucho, que es un caso colombiano, y los casos de Happy Khan, que son los elefantes que vemos por allí, que son de Estados Unidos y de Pakistán, respectivamente. Y para profundizar un poco en el enfoque abolicionista del derecho animal, podemos resumirlo en la idea de que el hombre debe vivir sin explotar a otros animales, idea de la cual se desprende también el derecho a no ser propiedad de los animales y la igualdad entre las especies humanas y no humanas. Lamentablemente, el enfoque que impera actualmente en la legislación es el enfoque opuesto, que es el especismo, que es entendido como la discriminación en virtud de la especie, agrego yo, en favor de la especie humana. Y dicho esto, a continuación Antonio les va a explicar por qué consideramos que los Pokémon son animales no humanos, tal y como los considera la doctrina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Selene, y ahora les voy a explicar por qué consideramos que los Pokémon son animales no humanos. En primer lugar, consideramos que hay una similitud en cuanto a la especie de animales, en cuanto a la morfología o aspecto y el comportamiento. Aquí solo voy a mencionar dos casos,
Como ven en la imagen, Bulbasaur se parece a un sapo y Pidgey se parece a un gorrión. Después dejo las imágenes a disposición para que ustedes puedan ver. El segundo componente por el cual los Pokémon son animales no humanos es que tienen capacidad de sentir placer y dolor. Están dotados de conciencia. Aquí tenemos diferentes imágenes. Por ejemplo, Squirtle expresa sufrimiento llorando. Togepi expresa preferencia en esos gestos de alegría. Otro Pokémon expresa enojo. Me gustaría resaltar la imagen donde vemos que Pikachu tiene claramente conciencia. Él se percibe como un Pokémon y percibe en el marco de la batalla al otro Pikachu como un Pokémon. A continuación me voy a referir a las perspectivas que adopta el videojuego. En el videojuego los Pokémon son considerados como cosas dentro del marco de una dinámica de caza deportiva. Los Pokémon son cazados y encerrados en Pokéball, lo cual asemeja también a la lógica que tiene la ley de conservación de fauna, que regula la caza y la caza deportiva. Los Pokémon son utilizados en el marco de entretenimiento, en el marco de los vuelos y batallas Pokémon. Y en el videojuego los Pokémon guardan un ruido mecánico similar a un robot, o sea que hay una mecanización de expresiones. Y el protagonista no es el Pokémon, sino el entrenador, el cual es encarnado por el jugador. Contraria a esta postura, digamos, vemos en el anime que se expresa cierta expresividad de los Pokémon, ciertas preferencias, pero los Pokémon están sujetos a explotación humana. Como vemos en esta imagen, los Pokémon son utilizados para producir energía eléctrica, para actividad doméstica, para correspondencia, para producir leche, como en este caso las Miltank, o para transporte de Pokémon y animales. Básicamente, esta postura del anime se traduce en bienestarismo, o sea, los Pokémon tienen cierta expresividad, tienen intereses, pero hay un límite el cual viene dado por los intereses humanos. Y aquí se introduce en el anime un protagonista, el cual es un Pokémon que es Pikachu, y digamos hay un protagonista humano que guarda un rol accesorio, y podemos decir que este personaje Ash tiene un enfoque bienestarista porque él no busca liberar a los Pokémon de la explotación y de las batatas, sino que busca evitar el sufrimiento. Y en la película vemos otro enfoque, en la película de Mewtwo Contraataca, la cual consideramos que es un enfoque abolicionista. Ya desde el inicio de la película se cuestiona la experimentación animal, como ven en esta imagen se muestra a estos Pokémon en la situación que se encuentran, y sobre todo me gustaría resaltar la imagen donde vemos a Mewtwo agachado con temor frente a esta imagen sobria de científicos que lo van a someter a la experimentación, y este Pokémon me gustaría aclarar que era fruto de la clonación. Pero digamos, la perspectiva abolicionista se va a expresar sobre todo en la escena final. En la escena final, Mewtwo va a liberar a los Pokémon de la situación de explotación. Luego de una batalla, los va a elevar y los va a llevar a un área libre o una selva libre de control de humanos. Y él va a expresar la siguiente expresión que nosotros pensamos que es el eje de la subjetividad de derechos humanos, la cual es la siguiente: las circunstancias en que uno nace no tienen importancia. Es lo que uno hace con el don de la vida lo que nos dice quiénes somos. Aquí Mewtwo está rescatando no solo la idea de vida, sino de vida sintiente. Y la idea de subjetividad en el enfoque abolicionista va ligado de toda una serie de derechos fundamentales que, sobre todo, yo remito a la lectura de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que están aquí mencionados, sobre todo el derecho a la vida, a la salud, entre otros derechos, y el de la libertad. A modo así de síntesis, podemos decir que en el juego hay un enfoque claramente especista. Los Pokémon son cosas, no gozan de ningún derecho. En el anime se da un avance, hay un enfoque bienestarista. Los Pokémon gozan de ciertos derechos fundamentales, pero están sujetos a los intereses humanos. Y en la película, sobre el final, se ve un enfoque abolicionista en el sentido de liberar de toda forma de explotación a los Pokémon encargados por Mewtwo. Digamos, la película se encuentra en línea con el enfoque abolicionista que se ve consagrado en ciertas leyes, las cuales toman como eje la revolución del corazón mediante la educación animal, y vemos que hay diferentes enfoques: leyes que enfocan a los animales como componentes del ambiente y leyes que lo contemplan como sujetos en sí mismos. Pero no solo las leyes promueven esta mirada subjetiva de los Pokémon, sino también los juegos. Por ejemplo, en Pokémon Snap se promueve la idea de los Pokémon como seres libres que tienen preferencia, y el jugador lo único que hace es tomar fotos y no interviene en el ambiente. Y digamos, producto de la dinámica social y de todos los cambios que hay en la subjetividad de los animales no humanos, el juego también ve reflejado esto en su versión actual, 2019, que es Pokémon Sword and Shield, en el cual se ve un mayor protagonismo de los Pokémon, se resalta la sintiencia
y la sociabilidad de los Pokémon entre ellos y los humanos, y siempre se los muestra en ambientes que estén libres de intervención de humanos. Por último, me gustaría cerrar con esta imagen donde encontramos a un entrenador de la actual generación de videojuegos junto con un Charmander mirando a un Pikachu de la versión de 8 bits y claramente lo ve como una suerte de cosa reflejada. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mucho la exposición. Muy bien, muchas gracias Helene, muchas gracias Antonio por tan novedosa exposición, vincular el mundo Pokémon a un tema tan controvertido y tan presente. Bien, para finalizar nuestra mesa, vamos a dar pase a Elizabeth Martínez de la Universidad de Nariño, Colombia, con el tema Dororo, dilemas éticos y poder. Adelante, Elizabeth, tienes el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Universidad de Buenos Aires, a nuestro queridísimo doctor Ricardo Rabinovich, al doctor Sebastián Ramos, al doctor Eddie Chávez y al equipo de Sigma que brindan estos espacios de conocimiento, y agradecer también a los espectadores que son el motor de este tipo de eventos. Como dijo el doctor Eddie, para el día de hoy tengo Dororo y dilemas éticos y poder. Para hablar un poco de la reseña de este anime, tenemos lo siguiente. Hikamaru es un ronin cuyo objetivo es acabar con 48 demonios. El señor Daigo entregó 48 partes del cuerpo de su hijo recién nacido para forjar un pacto de sangre y con ello traer prosperidad a su clan. El sabio Yamabushi es un experto en medicina mecánica y artes druídicas, quien se convertirá en el padre adoptivo de Hikamaru. Y Dororo es un pequeño ladrón huérfano que va a acompañar en las aventuras a Hikamaru, y al final del anime nos da una gran sorpresa. Frente a Dororo encuentro dos dilemas importantes o principales. El uno es Hikamaru, que tiene dos decisiones. El primero, recuperar las partes de su cuerpo y generar pobreza al clan de su padre, o no recuperar las partes de su cuerpo y siempre ser Hikamaru, pequeño demonio. El señor Daewo, el padre de Hikamaru, tiene también dos opciones: la pobreza y muerte de su clan, y conservar a su hijo primogénito, o dar las partes del hijo de su cuerpo a los demonios y tener prosperidad en su clan. Esto nos lleva al conocidísimo dilema del tranvía. Es el tranvía que está sin frenos y si sigue su curso mata a 5 personas, pero si se lo desvía mataría a 5 personas y una persona tiene la opción de desviar. ¿Cuál sería la decisión correcta ante una situación así? La respuesta se da frente al dilema, nos señala las características psicológicas de cada persona, además de los valores éticos que se han adquirido en la sociedad y el contexto donde se ha desarrollado. Por ejemplo, en Dororo, el padre de Hikamaru decide salvar a su clan. Este sería como que la persona no decide mover la palanca en este dilema del tren. Es utilitario porque busca el beneficio. Hikamaru decide salvarse a sí mismo. Esta es una decisión emocional. Podría relacionarse acá en el dilema del tren como que decide no hacer nada. También tenemos que lo que se debe tener en cuenta a la hora de decidir es cómo se llega a la respuesta correcta, cómo se debe justificar para decidir, y la respuesta la da el contexto general que tiene cada persona. De igual manera tenemos que junto al manga original y la adaptación del anime, Dororo daría la voz a un proyecto que sería
uno de los mejores reinterpretaciones del manga en uno de los mejores videos de PlayStation 2, del cual tenemos la imagen en pantalla. Cuando vemos poder y videojuego, encontramos la relación del poder que tiene el diseñador cuando diseña el videojuego o el juguete, porque él mezcla reglas, la narración y los valores de sí mismo, y el jugador a su vez cuando juega mezcla también los valores, la narración y las reglas. Dentro de este contexto vamos a encontrar valores alternativos, dominantes, minoritarios y emergentes. De ello podemos decir lo siguiente: un juguete, sea un videojuego, genera un impacto. Este impacto puede ser de apropiación cuando el jugador asume y conoce y maneja las reglas del videojuego o del juguete. Él hace el acto de apropiación, pero cuando se genera un estado de indefensión en donde el jugador siente que es el juguete que tiene el control, el poder lo va a tener el juguete. También se presenta que el uso excesivo del juguete produce adicción. ¿Qué podemos decir al respecto? Podemos decir que los videojuegos tienen una trascendencia, tanto en el jugador como en la sociedad. Esa trascendencia depende de la manera como nosotros observemos al juego o manejemos al juego. Si hacemos un acto de apropiación, este juego va a generar para nosotros un desarrollo cognitivo de disciplina, análisis sistemático, entre otras características positivas. Pero si dejamos que el videojuego tome el control o el juguete tome el control, va a generar el estado de indefensión, la adicción y consecuencias negativas en la persona y en la sociedad. Muchas gracias por escucharme. Espero les haya gustado mi exposición. Muchas gracias, Elizabeth. Has estado muy bien con el tiempo, ¿no? Nos quedan 3 minutos exactamente. Maestro Ricardo, si me permite, 1 minuto puntualmente para culminar nuestra mesa. Sí, claro. Algo muy importante que hemos compartido todos los que participamos en esta mesa son las intertextualidades, ¿no? Estos viajes que se van dando no solamente desde el texto escrito al texto audiovisual, sino también de los videojuegos al cine y viceversa. Hay un marco teórico muy interesante que seguramente muchos de los respetables presentes en algún momento tendrán a bien compartirnos, ¿no? Cuando escriban sus ponencias. Está Román Gubert, ¿no? El catalán, también está Lauro Zavala, el mexicano, ¿no? El maestro Lauro Zavala, desarrolla un marco teórico sobre intertextualidades muy, muy interesante. Hemos desarrollado temas como utopías, ¿no? Hay utopías y el sistema jurídico está plagado de ellas, hay muchas que tenemos que defender, históricas, por ejemplo, que pueden ir apareciendo y reapareciendo, una muy mentada como las de la Revolución Francesa, y ciertamente los videojuegos son una onda expansiva que no solamente se trata de neocolonización de carácter global, ¿sí? Uno también se podría apropiar de ese tipo de cultura, ¿no? Como había dicho también nuestro amigo de Ecuador. Y finalmente el tema de la inteligencia artificial, también muy venido a bien, ¿no? Muy desarrollado por los filósofos postmodernos, seguramente en algún momento también vamos a integrar ese marco teórico. Y permítanme una pequeña banalidad nacional, ¿no? Sobre los animales y el derecho. En 1914, el peruano Alfredo González Prada, hijo de Manuel González Prada, presenta su tesis para doctor en Derecho en la Universidad de San Marcos, titulada El Derecho y el Animal. Lo considera un loco. Decía, no, oye, ¿qué estás haciendo acá? O sea, ¿cómo puedes pretender señalar que los animales pueden ser sujetos de derecho? ¿No? 100 años después, esta es una de las tesis más citadas en este tema que viene cobrando bastante importancia. Muy agradecido por su atención. Querido maestro Ricardo, le cedo el uso de la palabra. No, te agradezco a ti. ¿Está publicada la tesis esa?
Con mucho gusto te la paso, Ricardo, esta semana inmediatamente, y quien tenga bien también se la paso. Yo la tengo en casa. Excelente, sí, porque no la conocía, es un dato precioso que estás dando y hay que leerla, hay que verla, ¿no? Incluso en un abordaje desde la historia jurídica. Yo te agradezco mucho, quiero felicitar muy especialmente a quienes han expuesto en este bloque. Quiero hacer notar que a veces nos toca estudiar la historia y a veces nos toca algo mucho más lindo que es hacerla, ¿no? Hoy hemos hecho historia, hoy hemos llevado adelante bajo la dirección de Eddie Chávez el primer panel posiblemente que haya habido en muchas partes sobre un abordaje jurídico de los videojuegos. Creo que hemos hecho historia hoy y de muy, muy buena manera. Me pareció interesantísima la vinculación con el aspecto pedagógico, los dilemas que se plantean. Yo creo que una de las mayores riquezas que tienen estos abordajes es justamente lo que hablábamos más hoy en la mañana. Dios mío, la mañana parece hace 2 años, ¿no? A la mañana, que es el tema de lanzar preguntas, ¿no? No tanto respuestas, lanzar preguntas. Bruno, por ejemplo, que le despertaba a Andrea Bulnes la pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo se vincula esto con la idea de la posibilidad de considerar como persona a las inteligencias artificiales? Bruno traía el ejemplo de Sofía. Claro, es cierto, vamos, Arabia Saudita le concedió la ciudadanía a Sofía. Entonces, a ver, ¿cómo funciona ahora el apagado de Sofía? Porque quien apague a Sofía está apagando a una ciudadana de Arabia Saudita, ¿no? Yo, la verdad que me cuidaría un poco, ¿no? No sé, pero a mí una de esas cimitarras me dan un poco de miedo. Y la verdad es que se están presentando problemas que ya no son, o sea, este señor, el mismo que habló hace un rato del el club literario y las 4 señoritas estas, con sus clásicas mini faldas japonesas, es el mismo señor que ganó por primera vez en la historia de la humanidad, Bruno Gardéñez, un premio trabajando con una inteligencia artificial en un concurso de derecho, ¿no? O sea, sabe de lo que está hablando, sabe de lo que está hablando y sabe de lo que está diciendo. Hay que escucharlo con mucho respeto a Gardéñez porque sabe realmente de lo que está hablando. El tema de los Pokémon fue trabajado, me parece, de una manera excelente. Excelente, o sea, sirven los Pokémon, que son algo tan... me acuerdo acá, por ejemplo, cuando surgió el tema de los Pokémones virtuales, medio Buenos Aires salió a los parques a cazar Pokémones, ¿no? Hasta fue objeto de notas en los diarios y demás. Ahora, los Pokémones realmente traen una pedagogía del respeto hacia el animal no humano, o todo lo contrario, Y yo coincido completamente con Antonio y con Selene. Cuando uno ve a los Pokémones, uno no ve Pocket Monsters, uno ve animales con características, o sea, Bulbasaur, uno lo puede armar entre 2 o 3 animales, pero son esos animales no humanos. Pikachu, Raichu, etcétera, etcétera. No quiero hacer una demostración de mi erudición pokémónica, pero que se la debo, por supuesto, a mis hijos. Pero, por cierto, sí que tienen razón. Y Elizabeth, como siempre, es extraordinaria en sus abordajes. La única cosa que voy a lamentar si Elizabeth se dedica ahora a los videojuegos es que Elizabeth no viene más caracterizada. Y eso, o sea, se ha hecho un fondo ahí muy lindo y demás, pero yo no soporto el tema de que Elizabeth no venga más caracterizada con los personajes del manga y del anime. Entonces, si el precio que vamos a pagar porque Elizabeth se dedique a los videojuegos es que no venga más caracterizada, yo prefiero a Elizabeth caracterizada trabajando con manga y con anime.